Mil gracias nuevamente por sintonizarse aquí a este canal donde estamos estudiando esta bella materia sobre los Gálatas. Algo único, en ningún lugar del internet se está enseñando esta materia de la epístola a los Gálatas dictada por el mismo reformador Martín Lutero. Este comentario de Lutero, estas conferencias, porque realmente fueron conferencias que se tomaron en taquigrafía mientras él dictaba las clases, las 41 conferencias a sus alumnos, se consideran en la historia de la cristiandad como un hito sobre la doctrina de la justificación por la fe. Un hito quiere decir un marcador, establece la norma dentro de la fe cristiana de lo que es la justificación por la fe. Así se consideran estas conferencias formadas después en un comentario, así que no es cualquier cosa. El conocedor de la historia de esta verdad de la justificación por la fe sabrá que este comentario está al centro de cómo históricamente en la Reforma se estableció lo que es la doctrina. Después en los siguientes años, en los seminarios y en los debates y en la formación de la doctrina de la fe e inclusive dentro no solo de la iglesia luterana, sino de la iglesia presbiteriana y de otras iglesias, se refería, si hacía uso de este comentario de Lutero, estas conferencias, como el hito, la nota a marcar, como el do de las notas que marca la diferencia. Así que yo entiendo que muchas personas, desconociendo todo este historial de la epístola y del comentario, hacen comentarios acá en YouTube, en los videos que yo pongo, y yo doy allí pues el privilegio para que comenten. Pero dirigen sus protestas y sus objeciones hacia mi persona, por lo cual yo me siento muy halagado, aunque no lo merezco. Me siento halagado porque si van en contra de mis comentarios y lo que yo enseño, quiere decir que van en contra de la doctrina de Lutero y que yo me he identificado muy bien con la doctrina de la Reforma, la doctrina que le dio la forma a la iglesia protestante, de la cual nacieron, o al menos muchas de las iglesias, tratan de decir: yo soy un hijo de la Reforma. Pero ya han cambiado mucho, ya la mayoría de las sectas de las iglesias protestantes se han dirigido y se han vuelto a Roma. Y a mí se me hace casi risible, perdónenme, pero cuando me envían esta letanía de textos, es una serie de textos de Santiago, de Judas, de muchas otras cosas, muestran ese conjunto de textos. No se originó con la teología adventista del séptimo día. Esa agrupación de textos fue del catolicismo romano para establecer la ley moral en contradicción de la ley ceremonial. Por eso los comentarios de los adventistas me dicen: ¿cómo es posible que yo no sé que la ley ceremonial y la ley moral son dos cosas diferentes, y que la ley ceremonial fue abolida pero la ley moral jamás? Y cuando me hacen todos esos comentarios, yo los entiendo todos, porque tiempo atrás yo mismo usaba esas agrupaciones de textos que son
según la teología adventista, es de los teólogos adventistas, de Elena White, Urias Smith, John Nevins Andrews y muchos otros pioneros que ellos llaman, pero realmente son del catolicismo romano. Fue inventada la doctrina de la ley ceremonial y la ley moral, fue inventada por Orígenes, Jerónimo, luego repetida por Aquino, Agustín. Ellos son los que formaron no solamente esa división entre la ley ceremonial y la ley moral, sino que lo hicieron agrupando muchos otros textos alrededor, como los que yo veo que agrupan acá en los comentarios. La razón por la cual se hace esa ley, esa división entre la ley moral y la ley ceremonial, aunque la Escritura dice que la palabra de Dios no puede ser dividida, es para darle el poder a la iglesia, no importa qué nombre tenga, sobre la conciencia de los hombres. Porque bien, pueden decir, bueno, la ley ceremonial ha sido abolida, pero retienen la ley moral, y la ley moral la usan para controlar, manipular la conciencia de los hombres. Y cuando digo hombres, claro, me refiero a hombres, mujeres y niños, jóvenes, ancianos. La iglesia romana la hace de su propia forma. La iglesia adventista la hace también de su propia manera. Y todos usan esa división entre ley ceremonial, ha sido abolida, y ley moral, no, nosotros somos los dueños de cómo se debe interpretar la ley moral. De allí entonces el énfasis de la iglesia adventista sobre el sábado, porque eso es lo que ellos tomaron allí, el sábado. Ellos son los dueños de eso. Y entonces, con esa doctrina pretenden entonces manipular la conciencia de los hombres. Ellos son los únicos que predican la ley. Ellos son los únicos que predican ese mandamiento que Elena White dijo que tenía como un halo que brillaba, ese mandamiento del sábado. Cuando el mismo Jesús dijo que el mayor y más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios y al prójimo como a ti mismo. Así que esa división entre ley moral y ley ceremonial ha sido hecha para manipular, para controlar. Y como dijo acá un amigo, para hacer terrorismo espiritual sobre la conciencia de los hombres. Y ellos no ven, no pueden ver que la ley moral, lo que ellos llaman la ley moral, ha quedado supeditada. Supeditada es puesto por debajo de. Superada es puesta por arriba de la ética y la justicia de Jesús. Por ejemplo, el mandamiento, no cometerás adulterio, si se toma literalmente, quiere decir que el adulterio pues está prohibido. Pero ¿qué de la fornicación? ¿Qué del incesto? Bueno, todas esas cosas se detallan en lo que sería la ley ceremonial o el resto de las leyes, porque no entienden también que no solamente hay leyes ceremoniales, sino que hay leyes civiles y leyes éticas. Pero los 10 mandamientos no dicen nada de la fornicación y de asuntos relacionados. Entonces, ¿qué? Jesús usó la misma ley para decir, ustedes han escuchado que los padres dijeron, no cometerás adulterio, pero yo les digo,
Es decir, al decir yo les digo, Él está diciendo de mi persona, de mi justicia, de la manera como yo practico la justicia, todo aquel que le pone el ojo a una mujer o a un hombre con lascivia, con lujuria, para desearlo en su corazón, ya quebrantó el séptimo mandamiento. Esa es la manera como Jesús entonces supera la justicia de la ley. Lo mismo con no matarás. Si tú le deseas el mal a alguien y en el secreto de tu corazón tú le lanzas una mala palabra, una maldición, ya lo mataste. Ahora díganme, ¿esa es ley ceremonial que quedó abolida? Es que la ética de la ley en el Nuevo Testamento surge de la justicia de Cristo. Y Él nos dice entonces la grandeza de justicia con la cual somos revestidos. Es su propia justicia, una justicia que supera la justicia de la ley. Como vimos en el video anterior, la ley te pide que hagas el salto alto, el salto mortal. Y ahí vienes tú corriendo y justo cuando piensas que la vas a sobrepasar, la ley viene y se sube un poquito más alto, de tal modo que la tumbas, la rozas y la tumbas. Y la ley te vuelve a decir, hazlo otra vez, casi lo hiciste. Y vienes tú y corriendo y practicas y te ejerces y nuevamente intentas el salto mortal. Y ahora el salto mortal, bueno, desde hace años se hace llegando a la vara y se da una vuelta y se levanta el brazo y se levanta la cabeza y la espalda pasa por encima de la vara y hay que levantar los pies, no sea que los pies topen contra la vara, pero es la mejor manera de cambiar el impulso a altitudes saltando de esa manera. Pero si hacemos el ejemplo de que esa es la ley, cada vez que tú saltas, mientras estás saltando, te sube la vara. Y tú te caes, tumbas, fracasaste. No llegaste a la marca, por cuanto todos pecaron, es decir, y siguen pecando. La Escritura no da fe de persona alguna fuera de Jesucristo que haya alcanzado la marca, que haya cumplido la ley. Bueno, de eso podría seguir yo hablando mucho rato, pero volvamos aquí a la conferencia de Lutero. Ahora Lutero pasa de haber dicho que la justicia es solo por la fe, por el oír de fe. El Espíritu Santo se derrama trayendo la justificación. Y muchas personas dicen, no, pero que Camacho dice eso. No, eso lo dice el apóstol Pablo. A ver, averigüense ustedes con Pablo. Porque yo no tengo nada que decir, puesto que yo me estoy fiando y fundamentando en las palabras de Pablo, que es la Escritura. Él dice que recibió el Evangelio por revelación de Dios. Bueno, así que Pablo insiste en que la justificación es solo por la fe. Por el oír de fe viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene en respuesta a la justificación, trayendo la justificación de Cristo al pecador que dice, sí, yo necesito tu justicia. Esa es la fe, es decirle amén a la promesa de Dios. Viene el Espíritu Santo, trae sus dones, trae sus virtudes, trae sus poderes, sin obra alguna de la ley. Entonces, como ejemplo, para fundamentarse en las Escrituras, Pablo pasa al ejemplo de Abraham en el versículo 6.
Por eso comienza el versículo 6 diciendo, así Abraham creyó a Dios. Es decir, así Abraham creyó a Dios. ¿De qué manera? Sin obra alguna de la ley. Y le fue contado por justicia. ¿Cómo le gusta a la Iglesia Católica Romana y a la Iglesia Adventista del Séptimo Día ponerle peros a este contado por justicia? Tan pronto uno comienza a predicar sobre este tema, sí, pero es que yo no veo ningún pero después de justicia. Hasta ahora Pablo ha razonado apoyándose sobre la experiencia de los Gálatas y urge este argumento con fervor. Ustedes, les dice, han creído y al creer han hecho milagros y han demostrado señales notables. Además han sufrido muchas aflicciones. Todo esto es por la obra y operación no de la ley, sino del Espíritu Santo, que es dado aparte de la ley. Los Gálatas se vieron obligados a confesarlo, pues no podían negar estas cosas tan claras ante sus ojos, patentes a sus propios sentidos. Por eso este argumento es tan poderoso, porque lo asienta sobre la misma experiencia de los Gálatas. Ahora él añade el ejemplo de Abraham y repasa el testimonio de la Escritura. Por eso quien se las quiere tomar con Pablo, tiene que tomárselas con todas las Escrituras. El primero de estos testimonios es de Génesis 15:6, y creyó a Dios. Cuán rápidamente nosotros pasamos por esa frase, y creyó a Dios. Aquí el apóstol rebate o tumba poderosamente la propuesta opuesta, como lo hizo en su epístola a los Romanos. Si Abraham, dijo Pablo, fue justificado por las obras de la ley, tiene justicia de que gloriarse, mas no para con Dios, sino ante los hombres. Romanos 4, 2 y 3. Pues ante Dios no hay nada en él, no hay nada en Abraham, sino pecado e ira. Abraham nació del paganismo, él salió del paganismo, lleno de pecado y de ira. Pero él había sido justificado, declarado justo, no hecho justo, sino declarado justo ante Dios, no porque obró, sino porque creyó. Bendito y alabado sea el Señor. Pues la Escritura dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aquí Pablo resalta y amplía esta enseñanza, pues es valiosa. Abraham, dijo, no se debilitó en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya como de 100 años, ni la matriz muerta de Sara, es decir, él no tomó en cuenta su cuerpo muerto. Los ginecólogos, los médicos tienen nombres para eso. Él ya no tenía potencia, ni tampoco tomó en cuenta la matriz muerta de Sara. En otras palabras, lo que está diciendo allí la Escritura en palabras muy bonitas, cuando dice ni consideró su cuerpo ya muerto, es que para estas alturas Abraham era impotente. Ya ustedes sabrán lo que es eso. Aquí no es el momento para dar una clase sobre eso. Él no consideró eso para dudar. Increíble la fe.
Porque esta es una situación muy dura para un hombre. Cuando poco a poco él ve esta función de su cuerpo mermar, decaerse. Es uno de los temas con el cual la persona, el hombre en su vejez tiene que lidiar, tiene que manejar con este gran chasco de que su cuerpo en ese aspecto ya no es viril, ya no puede, por más que intente. Y creo que muchos de los que me están escuchando, tanto hombres como mujeres, sabrán a lo que me refiero. Así que él no tenía nada en sí mismo con qué confiarse y decir, bueno, yo sí creo que Dios puede cumplir la promesa, porque por ahí de vez en cuando, nada. Disculpen ustedes. Y Sara, pues, ya su matriz, tal vez desde la menopausia, ya no podía funcionar como para poder gestar el crecimiento de un bebé, de un feto en su matriz. Toda esa función, una función también que decae en la mujer, y la mujer sabe cuándo su matriz ha decaído. Y le causa problemas, y hay problemas hormonales cuando esto sucede. Estamos hablando ahora de realidades en la vida de la gente, pero Abraham no tomó en cuenta nada de eso. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que fue fortalecido en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido que todo lo que él había prometido, es decir, lo que Dios había prometido, era también poderoso para hacerlo, por lo cual también le fue imputado por justicia. Y dice Pablo, y que le fue imputado no fue escrito solamente por causa de él, sino también por nosotros. Ante toda imposibilidad de poder engendrar y dar a luz un bebé, Abraham creyó en la promesa de Dios. Y así necesita ser la fe del pecador ante la gran imposibilidad de vencer sus defectos de carácter, de mejorar sus problemas de carácter, de personalidad, ante la gran imposibilidad de su propia naturaleza pecaminosa y de poder mejorarla, porque de otra manera estamos haciendo el salto mortal en vano, ante la gran imposibilidad de mejorar, de santificarnos como quisiéramos, porque eso sí, el creyente que ha sido justificado quiere ser justo, santo, perfecto, amoroso, puro, recto. Es su más grande anhelo y su más grande chasco, porque sabe que no lo está alcanzando. Y ante esa imposibilidad, estando muerto todavía en delitos y pecados, estando impotente, capaz de dar a luz
una sola buena obra que Dios tome en cuenta, que pueda dar fruto de justicia ante Dios. Porque su capacidad está muerta, como la era la capacidad de engendrar de Abraham, está muerta, lo mismo que la matriz de Sara. Está muerta. No puede servir del lugar apropiado que genera todas esas vías sanguíneas y esa manera de cuidar y de arropar al feto. No puede. Así también somos nosotros. Aún después de años de creyentes, ante esa gran imposibilidad, nosotros le creemos a Dios que por la obra de Jesucristo, porque Jesucristo ha tomado nuestro lugar, y Él murió por nuestros pecados, Él murió por nuestras faltas, Él murió por nuestra imposibilidad, para hacer no solo posible, sino la realidad, el hecho de nuestra justicia. Ante la gran imposibilidad de ser justos, Dios nos declara justos por medio de Jesucristo. ¡Qué tremendo! Así que con estas palabras, Abraham creyó. Pablo hace de la fe en Dios la más grandiosa alabanza, el más profundo homenaje, la mejor obediencia y el más grande sacrificio. Bueno, ese es el tema que vamos a tomar en el próximo video. No quiero extender porque este video estuvo lleno y pleno al pasar al ejemplo de Abraham, como el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, tomó esta frustración de Abraham, de que por un lado Dios le había prometido tener una descendencia como la arena del mar o como las estrellas de los cielos. Y él no podía ver ni sentir sino su propia realidad. No puedo. Y al mirar a su mujer veía lo mismo. Ella no puede. Sin embargo, sin la más mínima prueba o evidencia de que eso sería posible, Abraham le creyó a Dios, y cuando le creyó a Dios, le fue contado por justicia, se le fue acreditado. No es que Abraham fue hecho justo, sino que Dios lo contó por justo, por haberle creído. La promesa, lo mismo es cuando el pecador le cree a Dios y Dios le dice: te declaro justo por la obra de mi Hijo, y ante la más gran imposibilidad que ve en él, aún de creer, diciendo como aquel soldado romano: creo, ayuda mi incredulidad, Dios lo declara justo para siempre, por los méritos de Jesucristo, su virtud, su grandeza, su pureza. Y esto fue dicho no solamente por causa de Él, sino también por nosotros. Así que ponle allí tu nombre, porque ya yo le he puesto mi nombre también. Y me gozo y me regocijo y alabo al Señor por tan gran misericordia que ha tenido de nosotros en Cristo, justicia nuestra, ayer, hoy y para siempre. Alabado sea el nombre del Señor.